un trabajo práctico, es un parcial domiciliario, lo van a tener tiempo de entregar hasta la semana que viene, pero además de eso, eh, la semana que viene sí o sí tienen que estar presentes en la clase y voy a hacer ciertas preguntas. Es la condición que tienen que tener para poder aprobar ese primer parcial. El que no esté presente en ese parcial, o sea, por más de que entregue el trabajo, si la semana que viene no está presente, tiene que ir al recuperatorio. Eh, y esto no Profe, es le hago algo, una consulta, ¿dónde subo el trabajo práctico? ¿Al lo van a hacer campus? todo por la plataforma, todo por la plataforma del campus. Ustedes van a tener habilitada la edición, ustedes van a tener un botón un botón, un indicador que tiene para poder enviar el trabajo y que ustedes se queden tranquilos que el trabajo llegó. Así que eso lo van a hacer todo por la plataforma. Eso se los aviso ahora porque no hay manera que ustedes me lo puedan mandar por correo o que me lo puedan mandar aparte, nada. Eso tiene que estar cargado sí o sí por por la plataforma, porque aparte los directivos del instituto universitario tienen que ver cuál es el trabajo. No pasa por mí solo, sino que hay otros docentes que también controlan las entregas y demás. ¿Sí? ¿Respondí las preguntas? Sí, Sí, profe. profe, gracias. Bien. Bueno, vamos rápido con lo que es la teoría del delito. Entonces dice, el primer elemento de la teoría del delito es la acción definida como comportamiento voluntario humano evitable por el sujeto activo y que debe producir un cambio en el mundo exterior. Cuando habla de este cambio en el mundo exterior, precisamente es acción que en definitiva termina con un resultado. En el homicidio, esa acción es el matar a otro y el resultado voy a tener precisamente el fallecimiento, la muerte, el cese de la vida de la otra persona. ¿Bien? Toda acción termina teniendo un resultado y hay que ver si ese resultado termina siendo relevante para lo que es el Estado, en este caso para el Estado argentino y para lo que es el derecho penal argentino. Bien, solo es posible ordenar o prohibir acciones humanas aquello que es originario por la voluntad del autor, que han excluido los hechos de la naturaleza, de los animales, etc. Se trata en definitiva de establecer cuándo una conducta humana, exterior, voluntaria y evitable puede ser imputada objetiva y subjetivamente a su autor, derecho penal de acto, de conducta y no de autor. ¿Se entiende? Sí, ¿Qué profe. elementos? ¿Cómo? No, no, que sí se entiende. Bien, tengo algunos elementos que a mí esa acción hacen que yo pueda excluir del análisis esa acción. Decir, bueno, esta persona si bien llevó a cabo desarrolló, desplegó un movimiento o una acción, no es imputable. ¿Cuáles son esas causas que me excluyen de la acción? Precisamente estos actos reflejo, una fuerza física irresistible o un estado de inconsciencia absoluta. Cuando hablo de acto reflejo es un movimiento corporal involuntario, son consecuencias de reacciones biológicas del cuerpo que, por ejemplo, yo no tenía contempladas. Y ahí me habla de un epiléptico. Un acto reflejo también puede ser un estornudo. Yo voy manejando, voy por la calle, voy con una moto y de pronto me agarra un ataque de estornudo, ¿sí? Y no puedo controlarlo y por ahí pierdo el control y atropello a una persona, eso es lo que precisamente hay que analizar. Si bien yo desplegué una acción, y en este caso estaríamos volviendo, estoy llevando a cabo un resultado que incluso es un delito culposo, porque más allá de que yo terminé lesionando a la persona, mi intención, el dolo voluntario no había, ¿sí? En mí en querer llevar a cabo ese resultado de lesiones o muerte con mi moto. El tema es que hubo un acto reflejo que yo no pude controlar, que fue un ataque de estornudos, por ejemplo, o, como bien dice ahí, un ataque de epilepsia, una convulsión, y eso yo no lo pude evitar. En ese caso, se excluye la acción, porque si bien está comprobada, en el medio hubo algo que yo no podía evitar. ¿Bien? Eso es precisamente ese acto reflejo que yo no puedo evitar. ¿El resultado se verifica? Sí, el resultado se verifica. ¿Yo desplegué una acción? Sí, yo desplegué una acción. Pero en el medio hubo algo que fue esto que yo no puedo controlar. Cuando se habla de fuerza física irresistible, es precisamente un movimiento involuntario consecuencia de una fuerza externa. Por ejemplo, un tercero o de la naturaleza. Vamos a suponer que a mí me empujan, estoy en una fila
estoy en la cancha, estoy en una tribuna de una cancha, viene una sesión de empujones y demás, me empujan a mí y yo que no puedo controlar ese movimiento, termino chocando a una persona, esta cae contra la baranda, se golpea la cabeza y se mata. Ahí, ese hecho podría ser imputable a mí, si bien yo empujé a la otra persona, se termina muriendo porque yo la empujé, la golpeé o se terminó cayendo al vacío. ¿Es un hecho imputable a mí? No, porque no fue tu intención. No tuve Es culpa. intención, no tuve dolo, no tuve voluntad, pero aparte ni siquiera yo actué de forma culposa. O sea, no es que yo no tuve el cuidado o actué de manera negligente para que ese resultado se lleve a cabo, ¿sí? Entonces, precisamente ahí hubo una fuerza física irresistible, es algo que yo no pude controlar y que a consecuencia del movimiento que después sí yo tuve, terminó produciéndose un resultado. Bien. Y después tenemos el estado de inconsciencia absoluta, que es un movimiento corporal involuntario. Hay total ausencia de la psiquis del autor, sueño profundo, desmayo, sonambulismo. A ver, claramente esto nos lleva a una conclusión adelantada que es, yo tengo que analizar cada caso, ¿bien? Por eso la teoría del delito. Estos cuatro elementos que nosotros vimos al principio, que es la acción típica, antijurídica jurídica y culpable, yo tengo que ir a analizar cada uno de ellos. Tengo que verificar si, por ejemplo, cuando analizo el primero de los estadios, que es esto de la acción, se verifica si hay algo en la acción que tendría que excluirse. Por eso les digo que cuando uno analiza si una conducta es típica, antijurídica, culpable, está verificando eso, si el delito precisamente existió. Solamente se lo hago a título de comentario y para darles un ejemplo. Cuando los jueces en los tribunales o en los juzgados dictan una sentencia, precisamente en sus fundamentos lo que hacen es un poco este análisis. Están verificando si estos estadios se dieron, si precisamente hay un delito, si se cometió por esta persona y demás. Entonces, esto se hace todo el tiempo. Si bien en una primera instancia en un proceso, en la parte inicial, uno entiende que eso sucedió, después con el avance de la investigación y por supuesto con el juicio oral, es lo que se va a determinar si precisamente eso que ocurrió termina siendo un delito, si ese delito es imputable a esa persona y si precisamente esa persona, si es culpable, por supuesto, va a recibir una pena y si es inocente se la va a absolver. Bien, yo venía hablando, ya vine diciendo en otras clases que precisamente lo común, lo ordinario que pase es que precisamente un delito arranca como una causa o un sumario policial común y corriente, tiene una investigación previa, pasa a otra etapa y termina en un juicio. Todo proceso penal lleva ese desarrollo. Arranca en una causa común y corriente y termina o lo ordinario sería que termine en un juicio oral. Y en ese juicio oral, precisamente, determinar si esa persona termina siendo culpable o inocente. ¿Bien? Profe, Bien. Sí, diga. hay, hay una chica que está esperando para entrar. A ver, no la puedo ver. Lo tengo como todo admitido, no sé por qué no la puedo ver. ¿Quién es? Nair. Bueno, no la puedo ver. No la tengo en la lista, por lo menos a mí no me aparece como para admitirla. Bueno, eh, sigamos con esto. Bien, se entendió entonces, cuando hablo de acción, yo tengo que verificar que esa acción precisamente actuó con dolo, que la persona actuó con dolo con el conocimiento y voluntad de llevar y desplegar a cabo esa acción, ¿sí? Y si el tipo culposo When this girl's nails si got el stolen by delito a admite el tipo culposo, verificar de todas maneras si esa acción se verificó y si
ahí un resultado lesivo, pero ahí ya tengo que evaluar que no tuve intención, conocimiento y voluntad de llevar a cabo, desplegar esa acción, sino que en definitiva lo que pasó ahí es que fue un actuar ligero, negligente de mi parte, y por eso es que se llevó a cabo el resultado, lesiones o muerte, como es, como veníamos hablando, y que es el ejemplo más común que se dan en todos los casos. Si analizo el otro elemento cuando hablamos de la teoría del delito, que es la tipicidad, yo les había adelantado que precisamente cuando hablamos de tipicidad hablamos del tipo penal. Ese tipo penal es la descripción de la conducta prohibida por la norma. Vuelvo, el Código Penal está tipificado, cada uno de los delitos me da la descripción clara, precisa y circunstanciada de qué es lo que está prohibido por la norma, ¿sí? Entonces, yo hablo de un tipo penal, cuando hablo de tipicidad, hablo precisamente de ese tipo penal. El código ya me establece qué es el delito y cuál es esa acción que está prohibida, que el Estado, a través del legislador, terminó prohibiendo. Esa tipicidad habla de una adecuación de la conducta a esa descripción. O sea, cuando la conducta reúne todos los elementos objetivos y subjetivos contenidos en la norma. Yo tengo que verificar que esa acción encuadra perfectamente en el tipo penal, ¿sí? En el delito que ya está previamente tipificado y escrito en el Código Penal. No puedo hacer una adecuación o ver, bueno, coincide más o menos. No, no. Esa acción precisamente tiene la descripción de la acción o el desarrollo de esa acción que llevó a cabo el sujeto tiene que coincidir plenamente con el tipo penal. Bien. El aspecto subjetivo del tipo penal está compuesto principalmente por el dolo. Hay algunos tipos que contienen elementos subjetivos especiales distintos del dolo. Y es lo que veníamos hablando. El dolo requiere el conocimiento cierto y efectivo y la voluntad de realizar los elementos del tipo objetivo. A ver, acá vamos a mezclar un poco el tema de tipo objetivo, tipo subjetivo y demás, pero no quiero que se enrosquen tampoco tanto con este tema. Cuando hablo de tipo subjetivo, yo estoy tratando de analizar si efectivamente ese sujeto llevó a cabo esa acción con esto que venimos hablando, con dolo o si hubo culpa en el medio. Primero tengo que verificar que el tipo penal contemple el tipo culposo. Bien, vuelvo y insisto con todo esto. La mayoría de los artículos del Código Penal están redactados de forma de acciones y no todos no todos los delitos admiten el tipo culposo. Esto quiere decir que en realidad, cuando yo estoy frente a un delito, por lo general estoy analizando si hubo conocimiento y voluntad de esta persona. ¿Qué es lo que estoy analizando? Dolo. Grábenselo. Cuando les pregunten la definición de dolo, es esto. El dolo es el conocimiento y voluntad de ese sujeto o del autor de llevar a cabo o llevar adelante esa acción, ¿sí? Teniendo conocimiento cierto, efectivo y voluntad de querer desplegar esa acción, sabiendo además que esa acción por lo general causa un resultado lesivo. Ese resultado lesivo, X, ya está penado, está prohibido. Si hablamos del homicidio, precisamente esa acción de matar a otro, el resultado es el fallecimiento. Si hablamos de delitos que están contemplados, como por ejemplo el robo o el hurto, ¿sí? Yo llevo a cabo, el sujeto despliega una acción que sabe que es apoderarse o desapoderar al otro de una cosa total o parcialmente mueble, ¿sí? Así habla el código, eso es lo que dice, esa es la descripción que da el Código Penal. Está llevando a cabo una acción en la que desapodera, después vamos a ver, o sea, después se va a analizar precisamente si cumple con ese verbo típico de desapoderar, qué se entiende por desapoderar. Si ustedes analizan o quieren analizar un poquito más cada uno de los tipos penales, van a agarrar no solamente un código penal, sino que van a agarrar un código penal comentado. En ese código penal comentado le va a decir precisamente cuál es la acción, cuál es el verbo típico, por qué es ese verbo típico y no otro, ¿sí? Les va a decir si ese tipo penal admite o no el tipo culposo, si está admitido también la tentativa o no, que la tentativa es un tema que también vamos a ver en esta cursada, pero que lo vamos a ver para el otro parcial, ¿sí? Un montón de elementos. Si tienen a mano, lean un código penal, lean los tipos penales y van a ver que lo que estamos hablando en la clase de hoy tiene que ver con esto.
con la acción típica y que esa acción típica, primero que está prohibida, ¿sí? La norma ya lo prohíbe. Segundo, yo tengo que tener conocimiento y voluntad cierto de esa norma, de que esa norma está prohibida, pero sin embargo no me motivo en la norma. Motivarse en la norma quiere decir que, bueno, pese a saber que esa acción está prohibida, llevo adelante igual la acción y consigo el resultado que estoy pretendiendo. Bien, eso es precisamente el análisis del tipo subjetivo cuando hablamos de tipicidad. Yo estoy analizando si hubo dolo o no hubo dolo, si hubo dolo o hubo culpa. ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas? No, dudas no, al menos de mi parte. Bueno. Dolo, volvemos. Conocimiento debe ser cierto y efectivo, no basta solo con la posibilidad. Cualquier error sobre el conocimiento excluye el dolo. Eso también es parte del análisis. El dolo no se presume, debe ser acreditado. El dolo exige el conocimiento de todos los elementos previstos en el tipo, los descritos y los normativos. Requiere un análisis o especiales valoraciones sociales o culturales, por ejemplo, qué es lo que se presume como obsceno, cuando se habla en el artículo 129 del Código Penal, lo que es un arma de fuego en en el artículo 189 bis del Código Penal. Vayamos sobre estos ejemplos porque a mí me interesa que también tengan claro de qué estamos hablando. Si yo digo que exige el conocimiento de todos los tipos de los elementos previstos en la norma, quiere decir que cuando yo hablo, por ejemplo, de los abusos sexuales, si ustedes van al artículo 129 del Código Penal, van a ver que se habla de lo que son los abusos sexuales. Hay distintos tipos de abusos sexuales y después van a estar agravados y demás. Cuando habla de obsceno, yo tengo que entender qué se entiende en una sociedad por obsceno, porque quizás en otra sociedad lo obsceno tiene otro contexto, otra cuestión y no termina siendo lo mismo que acá en la Argentina y que es lo que está penado en el Código Penal. Cuando hablamos de obsceno, cuando en los delitos sexuales se habla de gravemente ultrajante. Yo tengo que entender de qué se trata eso gravemente ultrajante. Tengo que entender que esa acción que yo estoy desplegando no solamente es un abuso sexual, sino que además tengo que entender que para nuestra sociedad eso que es gravemente ultrajante es porque termina siendo una acción que merece ser penada, porque aparte para nuestra sociedad, para el concepto nuestro, es realmente algo que debe ser sancionado y penado. Ahí habla del artículo 189 bis del Código Penal. En el artículo 189 bis estamos dentro de un tipo en donde habla de lo que es la seguridad, ¿sí? Lo que es la seguridad pública y demás. A partir del artículo 189 habla de lo que son las tenencias de arma de fuego, qué es lo que se entiende por una tenencia de armas de fuego de uso civil, lo que es una arma de fuego de uso civil condicional, lo que son armas de guerra. Bueno, yo tengo que entender, si yo estoy analizando el tipo subjetivo y estoy analizando si hubo dolo o no hubo dolo por parte de estas personas, claramente la persona o el sujeto que despliega la acción tiene que entender lo que se trata cuando habla de arma de fuego, ¿sí? Yo tengo que entender que si estoy con una réplica o cualquier otra cosa, o por ejemplo con una piedra o con un cuchillo, eso no es precisamente un arma de fuego. Un cuchillo puede llegar a ser un arma, de hecho es un arma, si yo voy al tema de las amenazas y también me prohíbe amenazar con armas y me habla de ciertas armas, yo tengo que entender cuando habla del concepto de arma de fuego. No tiene que haber error, ningún tipo de error en el sujeto de que no sepa que eso se trataba de un arma de fuego y no otra cosa. Bien, por eso este tema del conocimiento. Yo tengo que saber bien de qué se trata el tipo penal, qué es lo que está prohibiendo. Que está prohibido precisamente, por ejemplo, el transporte de arma de fuego de determinada manera. Voluntad, volvemos a lo mismo, es necesario verificar que lo querido por el autor se corresponde con el resultado. Y acá cuando, si bien yo venía hablando de lo que es el dolo, ¿sí? Y vuelvo, quiero que me digan, que entienden qué es el dolo. Si yo pregunto a cualquiera de ustedes de la lista que me digan, no sé, eh, bueno, Sarabia no, pero qué sé yo, Chandi, García, Franco, cualquiera que me diga qué es el dolo, quiero que me digan
exactamente qué es el dolo, qué entienden ustedes por dolo. Cuando hablamos en derecho penal, ¿qué se entiende por dolo? Ahora, ya, ¿qué entienden por dolo? Es conocer y realizar, o sea, tener la voluntad o querer hacer una acción que se sabe como que no está prohibida, en Bien, este caso. eso, O tener, nada, no sé cómo explicarlo bien. es Es como eso. tener conciencia de que está mal, ¿no, profe? No, no, conciencia no. A ver, si tenemos conciencia es porque, ojo con la terminología, si nosotros tenemos conciencia, es porque precisamente nosotros somos la mayoría, en realidad la conciencia se presume y se presume que todos somos, que todos podemos ser sometidos a un proceso. Lo que hay que demostrar es que uno no tuvo conciencia o que esa conciencia está alterada o que no pudo comprender la criminalidad del hecho. Cuando nosotros estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que es inimputabilidad. Cuando hablamos de inimputabilidad, estamos hablando o porque es menor de edad o porque precisamente hay una alteración en las facultades mentales que me prohíbe, o que al Estado en realidad le prohíbe llevar adelante un juicio o imputar a una persona. Eso lo vamos a ver más adelante cuando vamos a hablar de lo que es el artículo 34 del Código Penal. Claramente, desde el vamos, todos somos merecedores de una pena cuando llevamos a cabo una acción. Pero si yo solamente les pregunto lo que es el dolo, ustedes me tienen que responder eso, que el dolo es el conocimiento y voluntad de querer llevar a cabo una acción. Una acción no cualquiera, sino como habíamos visto antes, una acción que es relevante para el derecho, para la sociedad, y precisamente es relevante para el derecho penal. Está prohibida. Entonces, vuelvo a repetir, cuando hablo de dolo y ustedes me tienen que responder qué es el dolo, es conocimiento y voluntad de querer llevar a cabo una acción penal que está prohibida por la norma. Nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos por el dolo? Es Es un conocimiento conocimiento y... No, no, respondé, yo sabía responder. Digan, porque si no estoy hablando. de querer llevar a cabo una acción penal que está prohibida. Exactamente, una acción que está prohibida precisamente por el derecho penal. Conocimiento, voluntad de querer llevar adelante esa acción, a pesar de que tengo conocimiento pleno que esa acción está prohibida por el derecho penal. Eso es el dolo. Básicamente es eso. Cuando yo les pregunte el concepto de dolo, tienen que decirme solamente eso. Acá lo que estamos viendo es que ese dolo, esa voluntad, ese conocimiento y voluntad de querer llevar a cabo la acción, no siempre es el mismo, ¿sí? Vamos a tener un dolo indirecto, un dolo directo, un dolo eventual, ¿sí? Dolo directo, el autor realiza la acción sabiendo el resultado que causará. Ahí habla del artículo 164. Yo se los voy a decir, pero también, vuelvo, esto es práctica. Los invito a que cada artículo que aparece lo lean, vayan al Código Penal, sepan de qué se trata el artículo 164, cuando en la filmina anterior vemos el 189 bis, vean un poco de qué se trata el arma, lo que son las armas, cuando hablamos del homicidio lo mismo. Dolo directo, el autor realiza la acción sabiendo el resultado que causará. El artículo 164 habla de los robos agravados. Entonces, yo tengo que entender, o el sujeto, en principio, sabe y entiende cuál es la conducta del robo agravado, lo que está contemplado en el 164 y que está prohibido por la norma. Yo no puedo, por ejemplo, cuando habla del robo agravado, no puedo salir. ¿Escucharon alguna vez hablar de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda? No. Sí, profe. ¿No? Sí, profe. Sí, profe. Sacando lo que es personal policial o de las fuerzas, digo, ¿alguna vez escucharon que se llevó a cabo un robo agravado por el uso, por ejemplo, por el uso de arma de fuego o porque es agravado un robo agravado en poblado y en banda? Sí, En profe. los canales de televisión, en los canales de noticias aparece todo el tiempo. Básicamente esto es porque yo también en otras clases expliqué que hay delitos que se tipifican delitos simples, como el robo simple o el hurto simple, pero a su vez hay otras circunstancias que agravan el delito. Esto fue lo que hablamos la semana pasada cuando hablábamos del homicidio en primer grado, segundo grado, de la participación. Bueno, nuestra redacción del Código Penal tiene que ver con otra cuestión. Hay un tipo penal, que es el tipo penal básico, que nosotros decimos, como por ejemplo el homicidio, como por ejemplo el robo, como por ejemplo el hurto. Cuando yo hablo de un tipo penal básico, estoy diciendo que tengo
el homicidio o el robo me dice que quien mata a otro recibe una pena, en el caso del homicidio. Pero claro, después esas conductas pueden agravarse. ¿Por qué se agravan? Porque precisamente el autor que despliega esa conducta hace algo más, elabora un plus o tiene un plus, con lo cual agrava la acción. ¿Por qué agrava la acción? Porque precisamente hace algo más que su poder ofensivo resulta ser mayor. Mi poder de defensa, si yo soy la víctima, es mucho menor ante esta acción que despliega el autor con algo más. Entonces, vuelvo porque si no me voy mucho. Homicidio, ¿por qué es el homicidio agravado o por qué es el robo agravado? Como dice el 164. Robo agravado porque el autor despliega algo más. Yo tengo un robo simple, quien se desapodera a otro de una cosa ajena, total, una cosa mueble, total o parcialmente ajena, y cuando yo a esa conducta le aplico algo más, por ejemplo, cuando el robo lo cometo en un lugar poblado y en banda, quiere decir 3 personas o más, es porque aumento mi poder ofensivo. Si yo voy con un arma de fuego, eso también es un robo agravado, por el empleo precisamente de un arma de fuego. Porque no es lo mismo que yo salga a la calle, me cruce una persona y le diga, dame tu celular, sin nada, que me lo puede dar, porque no sé, porque yo sea más alto, más grandote, o que tenga un poder de intimidación directamente verbal, que es muy fuerte. No es lo mismo eso a que yo salga con un arma de fuego e intente desapoderar a otra persona de su teléfono celular, porque sabe que está ahí al límite de que yo le pueda disparar y sacarle la vida. ¿Se entiende? Entonces, por eso las conductas se agravan. Vuelvo a lo que es el dolo directo. Yo tengo que tener ese conocimiento de que mi acción que despliego precisamente en el 164, el desapoderar a otro con un arma de fuego, está prohibido por la norma. Y sin embargo, yo tengo ese conocimiento directo de esa acción y no me motivo la norma y voy y cometo igual la acción y quiero provocar el resultado. Eso es lo que es el dolo directo. Dolo indirecto, el autor para cometer el delito con dolo directo causa también otros resultados. Si yo pongo... Si yo pongo una bomba para matar a una persona, claramente voy a provocar, no solamente no sé que una persona está en una habitación como esta, que es relativamente chica, y yo pongo una bomba, yo sé que además de causar la muerte de esa persona, puedo causar daños o unas lesiones a terceros y demás. Eso es lo que es el dolo indirecto. Yo quiero cometer una acción, pero indirectamente estoy cometiendo otras. ¿Sí? Y el dolo eventual es cuando el autor realiza la acción considerando que el resultado puede llegar a realizarse. Lo mismo, dolo eventual hay cuando muchas veces se analizan casos de homicidios culposos, que no sé si ustedes escucharon en algunos, en esos casos, que o la querella o quien se presenta, o mismo la fiscalía, bien la defensa dice, no, pero mi cliente estaba manejando el auto, si bien estaba manejando a gran velocidad, es un hecho culposo, no puedo aplicarle el dolo. O sea, no es un hecho doloso, no es un homicidio doloso. Mi cliente estaba manejando un auto y mató a otra persona. La fiscalía va a decir, es un hecho culposo, o sea, si yo salgo con el auto, no tengo intención de matar a otra persona, pero ahí lo que yo tenía que representarme, ¿por qué un dolo eventual? ¿Por qué la fiscalía va por una calificación mayor? Yo entiendo que ese homicidio no es solamente un accidente de tránsito porque la persona iba manejando a alta velocidad, sino que ese resultado puede llegar a realizarse si yo voy manejando a alta velocidad. Entonces yo, por eso como fiscalía o la querella, en un ejemplo como este que le estoy hablando, puede llegar a pedir un dolo eventual. Esa eventualidad, eso que podría llegar a darse, es porque yo estoy llevando a cabo una acción, estoy desplegando un desarrollo de la acción que puede eventualmente llegar a provocar ese resultado. Yo me lo tenía que haber representado, ¿sí? Voy muy rápido. Saben que me paran, me Profe, una avisan. consulta. Sí, Ponele, vas en el auto, sí, vas en verde, se bien, cruza una moto en rojo y sí. lo matás. ¿Qué pasa en ese caso? Si el resultado de muerte se da de la forma que describieron el ejemplo, yo no tengo una culpa. Ahí tengo que analizar otra cosa. Yo no fui ni siquiera negligente.
A ver, en primera instancia, si a mí me comunican ese hecho, yo estoy diciendo que estamos frente a qué, a un homicidio ¿qué? Culposo. Acá me dijeron en el ejemplo, me está diciendo que el motociclista se muere, ¿no? Sí. Bien, entonces, yo estoy adelante de un homicidio culposo. Hay dos vehículos, un auto y una moto, en donde hay una colisión y el conductor de la moto termina eh, muerto, ¿sí? Termina con su vida. Entonces, hay que analizar todo este hecho, si hubo una acción, si hubo una acción típica, si es antijurídica y si es culpable. Y se hace este análisis con todos los estadios de lo que es la teoría del delito. Pero yo arranco con esto. Ustedes me describieron esa acción, ¿bien? La persona que va manejando el auto iba por una vía semaforizada, ¿bien? Y la persona que va en el auto cruza el semáforo en verde. Hay una intersección de calles o avenida y la persona cruza el semáforo en verde, ¿sí? ¿Cuál sería la violación al deber de cuidado en la cual incurrió esa persona? Perdón, profe, ¿podría repetir? Ninguna, Sí, profe, sí, cruzó en verde. todos escucharon el ejemplo, que dijo la compañera, ¿no? Hay un vehículo que va por una calle o una avenida, vamos a suponer que es una avenida, hay un semáforo, es una vía semaforizada, y el conductor del auto pasa la intersección con el semáforo en verde a su favor. Pero resulta que en ese mismo instante aparece una moto del lado derecho, al lado izquierdo, es independiente, se le cruza, colisionan, claramente el auto colisiona de frente contra esa moto, el conductor de la moto cae y pierde la vida. ¿Tengo un homicidio culposo en principio? Sí, Bien, tengo un homicidio culposo en principio. ¿Por qué? Porque si analizo en primera instancia el desarrollo de esa acción, yo lo que advierto es que hay una persona tendida en el suelo y que producto de ese accidente o esa colisión entre dos vehículos, una persona resultó muerta. Hasta ahí, en principio, lo que tengo es un homicidio culposo. Ahora, mi pregunta fue la siguiente. El conductor del auto que circula por la vía semaforizada, incluso les digo más, no me quiero extender porque si no también tenemos que analizar el artículo 94 del Código Penal y demás, pero la persona, no hay un abuso, no hay un exceso de velocidad en esa persona mientras circulaba. Circulaba a 50 kilómetros por hora, que es la permitida por una avenida, y cruza el semáforo en verde. Mi pregunta fue, ¿cuál es el deber de cuidado que esa persona, el conductor del auto, violó? Y ninguna. 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 Entonces, si esa persona no violó ningún deber de cuidado, si conducía un vehículo con motor, como dice el Código Penal, y lo manejaba, lo conducía, manteniendo el cuidado, prevención y demás, yo no le puedo imputar nada. De hecho, la violación de cuidado acá fue de la otra persona, del sujeto que incluso termina muriendo. ¿Sí? Entonces, ahí cuando se analiza ese caso en particular, lo que se advierte es que el resultado de muerte no fue provocado por el conductor del vehículo, del auto en este caso. El resultado de muerte se da por una imprudencia, incluso que es atribuible solamente al conductor de la motocicleta. Digamos, si bien el resultado termina siendo la muerte del conductor de la motocicleta, fue él quien en definitiva violó el deber de cuidado que tenía, que era detenerse ante el semáforo en rojo. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De hecho, nosotros en la Fiscalía tenemos un montón de casos de ese tipo, en donde nosotros tenemos las lesiones culposas. Hay varios de estos casos en donde después de que se hace un análisis, la causa o se termina, precisamente se termina archivando o se desiste de la acusación frente al conductor de uno de los vehículos porque se entiende que no hubo ni dolo ni culpa por parte de esa persona. O sea, dolo claramente no hubo, no salí con el auto directamente a matar a una persona. Eso por un lado, acá ya el dolo lo descarto, pero si el tipo culposo, si las lesiones en la conducción de vehículo me admite el tipo culposo, que realmente me lo admite, yo tengo que analizar si actuó culposamente. Si esta persona no violó ningún deber de cuidado, si conducía como debía ser, como las reglas del tránsito así lo instruyen, no puede imputarle ningún delito. ¿Bien?
Vamos con lo que es antijuricidad rápido y vamos a hacer algo así rápido. Esto mismo yo igual se los voy a pasar hoy, se los voy a estar pasando y ya mañana van a tener el trabajo. Antijuricidad. Una vez que ya tenemos la existencia de una acción y se verifica su tipicidad, corresponde establecer si esa conducta es antijurídica, es decir, contraria a derecho. Bien, yo ya tengo una acción, yo tengo que esa acción está tipificada y yo tengo que ver si esa acción que está tipificada es antijurídica, es decir, si es contraria a derecho. Si existe algún permiso por parte del ordenamiento jurídico para realizar esa conducta contraria a derecho, decimos que la antijuricidad está excluida, por lo tanto no vamos a tener delito. Por el contrario, si no existe ningún permiso para realizar esa conducta contraria a derecho, vamos a decir que la conducta es antijurídica. No se entendió nada, ¿no? Les parece que hablo en chino. A ver. Tengo una acción y se verifica que esa acción también es típica, ¿sí? Está contemplada en el derecho penal como que está prohibida. Pero tengo que ver si es antijurídica. Si yo actué antijurídicamente, ahí sí voy a seguir avanzando con ese análisis y voy a ver si puedo ser sancionado o no. ¿Por qué debo analizar si yo tenía, o si la ley, si la ley me daba algún tipo de permiso para actuar de esa manera? Se los voy a poner de esta forma. Cualquiera de ustedes está en su casa. La casa del vecino, el departamento del vecino se está prendiendo fuego y hay una persona que está adentro y no puede salir por su propio medio, está pidiendo auxilio, ¿sí? Cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, lo primero que haría es tratar de, por supuesto, si no corre grave riesgo su vida, de tratar de dar ayuda a esa persona. Voy a la casa del vecino, voy al departamento del vecino, empiezo a patear la puerta, rompo toda la puerta y saco al vecino. ¿El vecino me podría denunciar por un daño? No, profe. No, Bien, ¿por qué no me podría denunciar por un daño? Si le rompí la puerta a patadas. Y Realizó aparte, un... les digo otra cosa más. Le rompo la puerta a patadas. Mi acción, precisamente, el desplegar esa fuerza mediante patadas o con algún otro instrumento, hizo que esa puerta se dañara. Si yo voy al artículo 183, o sea, y yo encima actué con dolo, porque yo tenía voluntad, yo quería romper esa puerta para poder ingresar, entonces yo opté con conocimiento y además yo sé que el Código Penal, en el artículo 183, me habla de lo que es el daño, cuando una persona puede ser imputada de un delito de daño. Cuando me dice cuando destruyere esa cosa total o parcialmente ajena y la inutilizare. Si yo voy, pateo la puerta, le rompo la cerradura o con un caño o incluso hasta con un matafuego porque lo encontré, rompí la cerradura e ingresé, prácticamente, realmente yo causé un daño. ¿Sí? Entonces, yo actué con dolo, actué con voluntad, sabía que la norma estaba prohibida, o sea, o en realidad que mi acción de romper la puerta al vecino está prohibida. ¿Por qué la norma me apartaría de ese hecho y no me imputaría el delito de daño? porque es para salvar un bien mayor o una vida en este Realizó, caso. Bien, porque estoy actuando, porque en definitiva estoy intentando otra cosa. Si bien yo desplegué toda esa acción y efectivamente produje un daño y demás, mi acción está justificada. Y está más que justificada porque la intención, precisamente, más allá de que conocía todo el mecanismo y sabía que estaba prohibido por la norma, ese daño fue precisamente para salvar a una persona o porque entendía que había una persona a la que había que recurrir con el auxilio. ¿Se entiende? ¿Es un ejemplo burdo? Sí, es un ejemplo burdo, pero así es como funciona porque la norma hay ciertas cosas que si bien están penadas, y yo sé que están penadas, puedo actuar y la norma no me va a imputar un delito. ¿Sí? Por el contrario, si no existe ningún permiso para realizar esa conducta contraria a derecho, vamos a decir que la conducta es antijurídica. Causas de justificación: legítima defensa, estado de necesidad justificante, cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, autoridad o cargo, consentimiento de la víctima. No se los voy a explicar todo, nos va a demandar nos demandaría mucho tiempo si es un derecho penal profundizado, pero bueno, sepan lo siguiente. Una de las causales de justificación y que todo el mundo habla y que se escucha y demás es esto de la legítima defensa.
los invito a leer el artículo 34, el inciso sexto, que es una agresión actual y legítima, la necesidad racional del medio empleado para yo repeler esa acción y falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Todo esto traducido quiere decir que yo actúo en legítima defensa cuando yo soy agredido de una forma que yo no provoqué esa agresión o de alguna manera yo no provoqué a la otra persona para que me agreda, ¿sí? Y que mi forma de defenderme es un medio racional para repeler esa agresión. ¿Se entiende? Vamos con el tema del apartado A. Tiene que ser una agresión ilegítima actual. O sea, yo no puedo ir y manifestar una legítima defensa de alguien que me agredió hace una semana atrás o hace 3 días, porque no es una agresión legítima y actual, o no es una agresión actual y legítima, ¿sí? Tiene que ser en ese momento. Yo tengo que estar, por ejemplo, caminando en la calle, alguien se me tiene que acercar y sin ninguna razón o sin ninguna razón aparente empieza a pegarme y yo empiezo a defenderme. Eso es legítima defensa. Vuelvo, es un ejemplo burdo, pero es para que lo entiendan. Voy caminando por la calle, una persona me agrede porque por ahí tiene motivos, no tiene motivos, pero yo entiendo que en ese momento es una agresión actual, sí. ¿Es ilegítima? Sí, también. ¿Cuál es mi medio racional para repeler esa acción? ¿Saco un arma de fuego y le disparo? No, ¿Cómo? profe. No. Cuando hablamos de esa necesidad racional o del medio o el medio empleado, que el medio empleado debe ser racional, no puedo defenderme ante esa agresión de golpe de puño sacando un arma de fuego y disparándole. Ahí, ¿qué piensan ustedes que al analizar un juez mi accionar, qué es lo que va a decir? Yo voy a ampararme diciendo que me defendí en legítima defensa. O, perdón, no quiero ser redundante, está mal dicho. Que yo actué en legítima defensa. ¿Qué piensan que va a decir el juez o el fiscal? Exceso de legítima defensa. Sacando a las personas que son personal policial, hay un exceso en mi legítima defensa. Con lo Nos cual, excluye, profe. exacto, muy bien, está bien. Por eso esa causa de justificación yo no la voy a poder emplear, Y ¿sí? sí, que no se mide la acción de la defensa con la acción de justamente lo que te realizaron por lo que te estás defendiendo. Exacto. En No, no, realidad, no se equipara, que digamos. exactamente, ese es el término, no se equipara. Sí se mide, porque precisamente yo tengo que analizar, si se quiere, en términos de medida, yo tengo que analizar precisamente si ese medio empleado estaba precisamente a nivel de mi agresión, de cómo yo estaba siendo agredido. Ahora, precisamente tiene que ver con eso. Si yo utilizo un medio mucho más agresivo, bueno, ahí va a ser más difícil que yo pueda ampararme en esta causa de justificación. No nos olvidemos que estamos hablando de antijuricidad. ¿De qué habla la antijuricidad? A mí la antijuricidad lo que está diciendo es que la norma me prohíbe cierta acción, pero también la norma me da permisos o ciertos permisos para poder desplegar la acción, ¿sí? Aún estando prohibida por la norma penal, ¿sí? Y en este caso, si yo soy agredido a golpes de puño y saco un arma y empleo un arma de fuego para repeler esa acción, claramente no puedo alegar una legítima defensa, ¿sí? Ahí lo que hace se evalúa, se mide, como dijo la compañera, se mide si el medio empleado, el medio utilizado para repeler esa acción es equiparable con la agresión que estoy recibiendo. Ahora, si en el mismo ejemplo yo soy agredido por medio de disparos de arma de fuego y yo saco un arma de fuego y empiezo a repeler, claramente ahí la causal de justificación podría aplicarse porque el medio empleador termina siendo racional a mi agresión, ¿sí? Y lo otro es esa falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Si yo soy agredido, pero también provoqué al otro para que me empiece a agredir, claramente tampoco voy a poder utilizar esta causa de justificación. Bien. Estado de necesidad justificante, artículo 34, inciso tercero, le invito a que lo lean. Cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, autoridad o cargo. Es el ejemplo que le dije.
anteriormente o consentimiento de la víctima. Legítima defensa de terceros es más o menos lo mismo que hablamos antes. Rápido. Esto legítima defensa de terceros es precisamente yo advierto que hay en una situación en la calle, sin ser personal policial, ciudadano común, estamos hablando entre nosotros, común y corriente, sin tener, porque obviamente que el personal policial, todo lo que es personal de seguridad, tiene un deber de actuar precisamente, y ahí si no actúa habría una omisión precisamente en su tarea. Pero acá en la legítima defensa de terceros yo advierto una situación, por ejemplo, en la vía pública, en donde veo que a una persona la están agarrando para robar el teléfono, le están pegando, lo que sea, y yo actúo en legítima defensa precisamente de ese tercero, ayudándolo para evitar ese hecho. Entonces ahí, si yo voy y agredo a la otra persona con un golpe de puño para que precisamente cese con ese accionar de querer desapoderar al otro sujeto, al tercero, de un teléfono y demás, después esa persona no podría denunciarme a mí porque yo le propiné un golpe de puño y lo terminé lesionando. Yo ahí voy a alegar que actué en legítima defensa de un tercero. Si bien la agresión en un inicio no era hacia mí, yo actué defendiendo a esta persona porque obviamente entendía que estaba en una situación de vulnerabilidad y presté auxilio y evité, en definitiva, que el tercer sujeto, no, perdón, es el tercer sujeto, sino que el agresor termine desapoderando a esta persona, ¿sí? Vuelve con lo mismo, necesidad racional del medio empleado, o sea, no puedo ir a evitar ese robo o ese accionar mediante armas de fuego, si no les da de nada, y si no hubo provocación suficiente por parte del agredido que el tercero defensor no haya podido participar en aquella. Entonces, en definitiva, cuando habla de legítima defensa, el artículo 34 me va a hablar legítima defensa propia y legítima defensa de terceros. ¿Cuál es la diferencia? Solamente eso. ¿De quién es el sujeto que termina siendo agredido? Yo puedo actuar en ayuda a un tercero, pero también tengo que respetar los mismos parámetros que habíamos analizado anteriormente. Que la agresión sea actual, que sea ilegítima y que yo no me exceda en el medio utilizado. ¿Vamos bien? Dos filminas más y terminamos, ¿sí? Culpabilidad. Es la posibilidad de determinarse o motivarse conforme a derecho. Condiciones de culpabilidad. El primer requisito es determinar si la persona, por sus características, pudo comprender la ilicitud de su conducta y dirigir sus acciones en consecuencia. Si es así, se dice que el autor es imputable. Un ratito antes habíamos hablado de esto. Dijimos, en principio se presupone que todos somos imputables, que todos tenemos ese conocimiento, voluntad, sin embargo, no nos motivamos en la norma. Queremos llevar a cabo ese resultado desplegando esa acción y no tengo ningún estadio de la antijuridicidad que a mí la norma me permita llevar a cabo esa acción, ¿sí? Y no tener una sanción. ¿Se entiende? Pero acá yo llego a la culpabilidad y en principio presumimos que todos somos culpables, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Pero qué puede pasar? Precisamente que esa culpabilidad haya algo en el autor en donde diga, bueno, está bien, esta persona tenía conocimiento, tenía voluntad, sabía que la norma está prohibida, pero por alguna razón es inimputable. Yo no puedo culpar a esta persona. ¿Se entiende? Y ahí es donde nosotros determinamos si esta persona en principio resulta ser culpable o no. Si bien yo dije recién que se presume que todas las personas son culpables, hay hay un límite que yo tengo que de hecho nosotros lo conocemos, que ya sabemos que hay ciertas personas del grupo, de la sociedad, que son inimputables de por sí. ¿Cuándo pasa eso? Cuando yo ya sé que una persona es inimputable por más de que cometa un delito. Sacando las fuerzas de seguridad que nos me contesten ahora. ¿Cuándo las personas son inimputables? Cuando son menores, Bien, eso es una causal en donde yo tengo una inimputabilidad. Hay un cierto sector de la sociedad que, sin embargo, que puede llevar a cabo una acción que es típica, que es antijurídica y que merece una sanción, que está prohibida, que está contemplada en el Código Penal, pero esa persona que despliega la acción es inimputable. ¿Por qué? Por un tema de edad, por ejemplo. Cuando son menores de edad, son inimputables. Ahí sabemos, conocemos
que lamentablemente se dan hechos de chicos de 12, 13, 14 años que por distintas razones y que no viene al caso analizar acá, pero cometen delitos. Profe, una persona que tenga problemas mentales también. Eso ahora voy, ahora voy. Ese es otro punto. Pero en principio, yo arranqué diciendo que cuando analizamos la culpabilidad, entendemos o presumimos que todos son culpables, ¿sí? Hasta que se demuestre lo contrario. Pero en realidad es algo que no está del todo bien dicho. Hay cierto sector de la sociedad que es inimputable. ¿Por qué? Porque precisamente es menor de edad. Y vuelvo, hay muchos menores de edad que no interesa saber por qué, pero que cometen delitos y que incluso matan a personas. ¿Cuántos hechos conocemos que a diario pasa en donde menores de edad o salieron a robar o lo que sea o terminaron matando a una persona? Son inimputables, ¿sí? Son inimputables, pero porque precisamente hay una imposibilidad que el Estado tiene de avanzar precisamente sobre esta persona, porque hay un tope de edad. ¿Bien? Esto es donde esta parte es donde se analiza la imputabilidad o inimputabilidad de esta persona. Y lo que estaban hablando, o el ejemplo que pasa a la compañera, esto del tema de cuando las personas tienen o alguna incapacidad mental, bueno, esto entra en este estadio, en este análisis. Fíjense que en esta filmina hablamos de las causas que excluyen la imputabilidad. La inimputabilidad por minoría de edad, por ejemplo, esta es la ley vieja ahora con el tema de la nueva sanción de la ley y demás, pero por medio de la ley, la 22.278, son imputables absolutos los menores de 16 años, que es lo que venimos hablando. Bien. Otra causal de inimputabilidad, por la cual yo no puedo establecer este estadio de culpabilidad, tiene que ver con las perturbaciones físicas, psíquicas. Y es lo que hablaba la compañera. Son alteración morbosa de las facultades. Tienen su génesis en una enfermedad, oligofrenia, demencia, etc. A ver, ¿cómo pruebo esto yo en un proceso penal? Mediante una pericia. Si yo no tengo ningún tipo de resultado ni nada por el estilo, lo tengo que probar mediante una pericia. Quizás haya personas que tengan un certificado de discapacidad anterior a esto y mediante ese certificado yo lo puedo probar. Pero en principio la inimputabilidad en este sentido se da por esta manera, porque el sujeto tiene una alteración morbosa de sus facultades, no está en sus cabales como para poder afrontar un proceso penal. La conducta o la acción desplegada por este sujeto es una acción que está penada, que está prohibida por la norma, sí. Ahora, ¿tengo alguna causal de justificación, alguna antijuricidad donde yo me pueda amparar? No, no la tengo. Bueno, entonces analizo lo próximo. ¿Es culpable o es inocente? ¿Puedo avanzar sobre la culpabilidad sobre esta persona? No puedo. No puedo porque hago un análisis pericial, lo someto a una pericia psiquiátrica, médica, me dicen que sus facultades están alteradas, que no entendió la criminalidad, que no puede someterse a un proceso o que puede pasar esto. Los resultados me dicen que no se puede someter a un proceso o que no comprendió la criminalidad del acto. Por lo cual yo tengo que pedir o yo tengo que declararlo inimputable, ¿sí? Si yo me baso en lo que es el procedimiento penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Fiscalía advierte esta circunstancia, el fiscal lo que hace es archivar la causa por inimputabilidad, pero tiene que pedir la convalidación al juez. Esto tiene que ver más con procesal, lo veremos más adelante, o lo veremos en otro bimestre, pero tiene que ver con eso. Y cuando habla de las insuficiencias de las facultades mentales, perturbaciones transitorias por ingesta de alcohol o sustancias estupefacientes, eso es otra cuestión. Actio libera incausare. Conocimiento potencial de la antijuricidad, error de prohibición. A ver, no es que yo me tengo que poner en un estado de ebriedad tal para poder llevar a cabo una acción determinada, pero sí sepan que estos casos también se da. Hay una insuficiencia mental, no logro comprender la criminalidad del ¿Quieren que acto, arranquemos ¿sí? con ese Porque estoy bajo ciertos psicotrópicos tema? o alcohol o ciertas sustancias que a mí me permiten desplegar la acción con total conocimiento de la situación. Y ¿Se profe, ¿puedes hablar entiende? del parcial, Pero eso por también lo favor? tengo que analizar. Pero no quiere decir que yo quería provocar el resultado. No sé, tenemos muchos de los casos que
no sé, los tipos penales incendian contenedores o... no sé, vamos a suponer esto, una persona que está caminando por la calle y prende fuego un contenedor de basura y demás, pero después resulta que estaba totalmente alcoholizada. Si se verifica eso, no puedo culparlo por el hecho del daño, ¿sí? Porque en definitiva esta persona estaba en un estado de inconsciencia que en ese momento no le permitía comprender la acción que estaba desplegando, ¿sí? Por eso no podría avanzar precisamente sobre una acusación a esta persona. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de culpabilidad, es exigibilidad de la conducta. Son los casos en los cuales el autor actuó con capacidad plena de culpabilidad, pero por las circunstancias del caso no se le podía exigir una conducta distinta. Estado de necesidad es culpable. El que obrare violando por amenaza de sufrir un mal grave e inminente, estaría actuando precisamente con todo el pleno conocimiento de que esa acción está mal, pero está bajo un estado de necesidad exculpante, como dice acá el caso, y que eso yo lo tengo que comprobar. ¿Cómo es esto? Para probar que yo me pueda amparar en esta, a ver, que yo desplegué una acción típica, antijurídica, culpable, pero que estaba con un estado de necesidad disculpante, yo tengo que verificarlo. Si yo soy el autor de esa acción, tengo que decir que esto realmente ocurrió, pero yo no quería hacerlo. Lo que pasa es que yo estaba obrando porque me sentía amenazado de sufrir otro mal grave o inminente. Yo eso lo tengo que, primero que lo tengo que alegar y después lo tiene que la fiscalía corroborar o quien esté a cargo de la investigación tendrá que corroborar. ¿Cuál sería el caso? No sé, por alguna razón tienen secuestrada a mi hijo, a mi hija, lo tienen secuestrado y me piden que yo haga algo porque si no le va a pasar algo peor a mis hijos. Me dicen, tenés que matar al presidente de la nación porque si no tus hijos desaparecen. Bueno, no sé, eso sería un estado de necesidad disculpante. Yo puedo alegarla, ¿sí? Pero tengo que corroborar que eso efectivamente pasó. Claramente todo esto es un tema de hecho y prueba, ¿sí? Yo tengo que verificar, pero si yo alego esa causal, ¿sí? Tengo que verificarla. Y entonces, cuando yo hablo de ese estado de necesidad disculpante, estoy hablando precisamente de esto, de por qué yo me amparo en esa, yo voy a alegar esto y se van a verificar todos estos estadios de la teoría del delito. Hay una acción típica, antijurídica y culpable, es culpable, pero no voy a ser merecedor de una pena porque precisamente estoy actuando ante un estado de necesidad disculpante. ¿Se entiende? ¿Voy muy rápido? Nos queda esto último, no nos queda mucho más. Pero quiero que le entiendan este estado de necesidad disculpante. Quiero que me pregunten si algo no se entiende. Es un ejemplo muy tonto quizás o burdo, pero pasa esto. Yo estoy actuando, yo estoy llevando a cabo una acción típica, antijurídica y culpable. ¿Tengo los cuatro estadios o los cuatro elementos de la teoría del delito? Sí, tengo los cuatro elementos que son propios de la teoría del delito. ¿Estoy cometiendo un delito? Sí, estoy cometiendo un delito. Pero hay algo que la norma a mí me está amparando y es este estado de necesidad disculpante. Yo voy a alegar ese estado y en definitiva, si bien se corroboró toda mi acción, yo digo, bueno, tuve que matar a cierta persona porque, o no sé, amenacé, como dice el ejemplo. Yo amenacé a una persona, me dijeron que diga esto y que vaya a cobrarle porque si no, a su vez me amenazaron a mí que iban a matar a mi hija o que le iban a lastimar o lo que sea. Yo puedo alegar eso, obviamente después voy a tener que recabar información para corroborar esa situación, pero yo podría ampararme en eso. Esa es la única o uno de los estados, una causal de que me excluye la pena porque precisamente yo actué coaccionado, amenazado, o porque yo actué precisamente por un estado que a mí, en cierta manera, me justificaba realizar la otra acción que también es una acción dañosa. ¿Sí? Bien, si no hay dudas, lo último lo que nos queda es estas excusas absolutorias.
Son excepciones personales a la punibilidad, solo producen efectos en relación a la persona y no benefician a los partícipes. A ver, un poquito de todo. Y ahí da como ejemplo el artículo 185 del Código Penal. Este sí quiero que lo lea. Quizás yo se lo suba y se los pase, pero lean el artículo 185. Si yo voy al artículo 185 del Código Penal, me va a decir que se encuentran exentos de responsabilidad criminal, ¿sí? Los cónyuges ascendientes, descendientes que recíprocamente se causen ciertos delitos. Esos delitos son daños, estafas, defraudaciones y hurtos, si no me equivoco. Ahí el Código Penal, en el artículo 185, lo que me está diciendo es que quedan exentos de responsabilidad penal sin perjuicio de la civil. Ejemplo, mi esposa me saca del saco la billetera y o entra a mi cuenta bancaria y saca 500.000 pesos, por decir un ejemplo. ¿Podría denunciarla por una defraudación o porque me hurtó dinero? No puedo. A ver, sí puedo denunciar esa acción, pero hay el 185 lo que me va a decir que está en exento de responsabilidad criminal. Esto quiere decir que la acción de mi mujer se comprobó, sí. Es una acción que está prohibida por la norma, sí. Por ejemplo, el artículo 173, inciso 15, me habla precisamente de esto. A esa persona que con mis credenciales, no sé, utilizó una tarjeta de débito mía o accedió a mi cuenta bancaria con mis credenciales, con mis claves, todos, pero yo no la autoricé y sin embargo me defraudó con cierta cantidad de dinero. Si esa acción la hace mi mujer, mi esposa o mi hijo, ¿sí? Eh, el Código Penal me dice que está exento de responsabilidad criminal. No puedo avanzar sobre una imputación, no puedo condenarlo, ¿sí? Precisamente por el artículo 185. No es para todos los casos, es muy estricto, por eso los invito a que lo lean. Artículo 185, aparte es un artículo que tiene 3 renglones. Pero me habla de esto, de que yo no podría avanzar respecto de la culpabilidad de esta persona porque el 185 me lo prohíbe. Me dice que está exenta de responsabilidad criminal. ¿Quiénes son ellos? ¿Todas las personas? No. Es cierta, me va a detallar quiénes son aquellas personas que están excluidas de esa responsabilidad criminal. ¿Es por todos los delitos? No. Hurtos, daños y defraudaciones que se cometieren entre sí. Entonces, me da un panorama muy acotado de ciertos delitos en donde esta culpabilidad yo no podría avanzar si se dan esto que determina la norma del artículo 185. ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Dudas? Sí, ¿Dudas, preguntas? ¿Es ahora o nunca? El trabajo práctico que tiene que ver con el examen para la semana que viene va a constar de esto, de unidades 1, 2, 3, 4 y nada más. La 5 no entra. Lo que es tentativa y demás, eso ya no entra. Pero sí entra unidad 1, 2, 3 y 4, va a entrar todo. De todo eso van a tener el material y con ese material, con ayuda de, como le dije, un poco de código penal, quizás en alguno de los puntos del trabajo arme algún caso práctico, sencillo, también lo mismo, para que justifiquen algo, para que me argumenten algo respecto del artículo o lo que establece el código respecto de eso, ¿sí? Eh, Código penal, si quieren algún otro manual o algún lineamiento de teoría del delito, pero con las filminas y el material que nosotros le vamos a subir, con eso tienen que hacer el trabajo práctico sin ningún tipo de inconveniente. Fundamental que la semana que viene a las 8 de la mañana estén todos conectados, cámaras prendidas, no como pasa ahora que hay cámaras prendidas, todos conectados y haremos preguntas. Quien tenga ausente la semana que viene tiene que recuperar el parcial. Eso ya lo aclaré y lo dije. Y todo el parcial va a ser por internet, el trabajo domiciliario va a ser por la plataforma. No hay manera de que se haga por fuera, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Profe, sí, profe. Sí, diga. profe, en el campus solo está subida la unidad 1. ¿Las demás La unidades unidad, las sube mañana con el trabajo? hoy voy a subir material de la 3 y la 4, 2, 3 y 4. Yo en el campus
metí algo de unas filminas y un documento que teníamos también de lo que hablaba de los elementos del derecho penal. Ese material, ¿lo pueden ver todos? Todos tienen acceso al material, ¿no? Sí, profe, lo que es la unidad uno y lo que dijo elemento del derecho penal. Exacto, son dos documentos que yo subí, uno con formato Filmina y otro con formato de unidad de un PDF. Los dos documentos los pueden ver. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Yo me quedo tranquilo con eso. Mismo voy a hacer en el día de hoy, a la tarde ya van a tener disponible las unidades 3, 4, 5. ¿Algún comentario, alguna nota, algo más que puedas darles? Y lean el Código Penal. Código Penal lo van a necesitar para hacer el trabajo práctico. Pero no les va a llevar mucho ni demandar mucho tiempo. Fundamental, vuelvo a repetir, la semana que viene, 8 de la mañana, todos conectados, todos con cámaras. Paso lista y el que tiene ausente tiene que ir a recuperar. Ya no depende de mí, esto es un requisito del instituto y bueno, es eso, no tiene que ver con otra cosa. Dale, profe. Profe, Bueno, Bueno, una profe, pregunta. nos vemos. Sí, preguntas ahora, digan. Sí, sobre el Código Penal comentado, ¿hay algún autor específico que recomiende? No. A ver, estrictamente para esta materia bimestral no lo necesitan. Yo se los sugerí, se los digo porque precisamente está bueno cuando alguien quiere ver alguna lectura complementaria. Cualquier código penal comentado siempre es bienvenido y sirve. Si me preguntan a mí, yo tengo uno que es de Aoso, una edición bastante actualizada, que tiene fallos y demás, pero porque nosotros lo utilizamos a diario en la fiscalía y demás. Pero pueden utilizar cualquier código comentado si se quieren sacar dudas particulares sobre algunas cuestiones. Sí les voy a pedir que todavía no lo tengo charlado con el titular de la cátedra, pero no sé si vamos a tomar algo del artículo 34, pero léanlo. Artículo 34, los incisos tercero, inciso séptimo, ¿cuáles son las causales de justificación? ¿Cuáles son esas causales que a mí me apartarían de una sanción? Sepan lo del artículo 34, eso sí lo tienen que saber. Artículo 34, los conceptos básicos de lo que es dolo, culpa, cuándo actúa de forma dolosa, qué significa el dolo. En torno a eso se va a basar el trabajo práctico. Y elementos fundamentales del derecho penal, bueno, nada, no se les va a preguntar nada de lo que no hayamos visto y van a tener el material y más de todo lo que hasta ahora estuvimos hablando, ¿sí? Que les vuelvo a repetir, incluye unidades 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Así nos queda 5, 6 y 7 para terminar la materia. Y eso sí es el segundo parcial. ¿Algo más? Bueno, nos vemos la semana que viene, el jueves, y éxitos con el trabajo. dale, profe. Chao, Nos Chao, vemos. profe. profe.